No, y acá también me sigue marcando contraseña incorrecta. No sé qué diablos tenga esta cosa. Hacer las dos. Ok. No, como en la 2, en la 3. 3. En la 3. En Ay, la 3. lo que estoy haciendo, ¿sí se ve? Está bien, con calma. Es que según yo le estoy cambiando, pero no se ve que no estoy cambiando. Yo sí veo, bueno, estás en la 12, ahorita en la 11, ahorita en la 11, ahorita en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, Ay, 4. Ahí. Sí la ven todos, la diapositiva 3. Sí, Eh, Sí, sí. para, esta es la parte, eh, dijéramos, más operativa de la obstetricia y en clase, pues no es la excepción. Estamos hablando de embarazos de término, embarazos en los que en condiciones normales el feto tiene más de 37 semanas, en que este, tenga una presentación de vértice. Para un mecanismo de trabajo de parto normal, el mecanismo de trabajo de parto normal, muchachos, es todo lo que envuelve la presentación del feto, es decir, tiene que tener tenemos que saber cómo está el feto en presentación, en situación, en variedad de posición, peso fetal estimado, edad gestacional, por supuesto, y que tenga más de 37 semanas. Es todo lo que significa en condiciones normales. En obstetricia vamos a estar teniendo trabajos de parto también en embarazos pequeños. Un embarazo de 28 semanas, 27 semanas, 25 va a tener trabajo de parto, pero las condiciones van a ser distintas. En un embarazo estamos hablando de condiciones normales, ¿sí? Y esto es hablando en un feto que tiene más de 37 semanas de gestación, que está en presentación cefálica o en presentación de vértice, estando de cabecita o estando se llama de vértice, ¿sí? El mecanismo de trabajo de parto es solamente así. Puede tener una paciente trabajo de parto en un feto en presentación pélvica, pero pues no es normal. Estamos hablando de condiciones normales, embarazo de 37 semanas para adelante, en presentación cefálica o de vértice, primero. Segundo, estamos hablando de un feto viable. Estamos hablando de un feto que esté vivo y que esté en buenas condiciones, ¿sí? Claro que desafortunadamente también podemos tener e inducir un trabajo de parto en fetos muertos, que no es lo que queremos ver, por supuesto, ni queremos tomar en cuenta. Puede llegar a suceder. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, muchachos, en un trabajo de parto es la presentación del feto, ¿sí? Y con esto debemos de determinar y estar totalmente seguros que el feto está en presentación cefálica. Muchas veces hemos inducido trabajos de parto y el feto está transverso, o en presentación pélvica, o en situación oblicua. Entonces, así las cosas van a salir mal. Tenemos que darnos cuenta de que el feto está en presentación cefálica. Y esto es con las maniobras de Leopold que ahorita vemos, ¿sí? Y esto es determinando la posición y la presentación fetal, ¿sí? Ya que el feto venga todo esto, tenemos que tomar en cuenta que el feto tiene unos movimientos propios que los hace inducidos por él mismo, que él mismo los provoca, que se llaman movimientos cardinales. Los movimientos cardinales del feto, él mismo los realiza desde que está en presentación cefálica libre hasta que se encaja y sale del canal, hasta que
sale por parto. Esos se llaman movimientos cardinales. Y los tiene que hacer forzosamente el feto en todos los nacimientos para que se lleve a cabo su expulsión, ¿sí? Estos movimientos cardinales, todos los fetos lo hacen, ¿sí? En embarazos de arriba de 37 semanas. Obviamente, si son un feto más chiquito y se atiende el parto en un feto pretérmino o prematuro, pues no se realizan estos movimientos. El mecanismo de parto es distinto. Primero el feto, y ahorita vamos a hacer una especie de antesala a todo esto, porque esto es bien importante. Y les digo, pues esto, en clase tenemos los maniquís y todo, aquí es más complicado, pero bueno, vamos a hacerlo lo más entendible posible. Primero el feto está libre, ahorita vemos unas imágenes. Primero el feto está libre. Estas son los movimientos cardinales, no están en orden, ¿sí? No están acomodados como debe ser. Ahorita lo vemos en orden. Pero eso es lo que tiene que hacer el feto para que se lleve a cabo esta expulsión. Primero, el feto, aquí lo pusieron en orden, lo pusimos en desorden los movimientos cardinales porque es una pregunta, pero bueno. ¿Qué tiene que hacer primero el feto, muchachos? Ahí en esos movimientos cardinales que tenemos ahí, si alguien lo leyó, ¿qué tiene que hacer primero el feto? Esos son los movimientos cardinales que no están en orden. Dígamelo por orden. ¿Qué tiene que hacer primero el feto? Se tiene que encajar. El primer movimiento cardinal es encajamiento. El encajamiento es cuando el feto, la sutura, el ámbito biparietal, ¿sí? Sobrepasa ya el estrecho superior de la pelvis, ¿sí? Que ya está ya lo veremos esto en la altura de la presentación. Entonces, el feto primero tiene que encajarse. Número 1, encajamiento. Número 2. Descenso, ¿no? No. No. Hace una rotación externa. ¿Cuál? Rotación externa. Primero se encaja. Ajá. El feto se encaja. Acuérdense que el feto se encaja en variedades transversas, porque el diámetro más ancho es lateral, no es anteroposterior, ¿sí? Y el polo cefálico es más ancho adelante atrás, ¿sí? Entonces, primero el feto se encaja, ya encajado hace una rotación externa. Lo vamos a ver con imágenes también. Es una rotación externa. Y luego hace flexión, ¿sí? Significa que el feto se encaja, hace una rotación externa del polo cefálico, flexiona la cabeza. El feto tiene que pegar su barbilla al pecho. Eso lo tiene que hacer el feto. Ese es el movimiento. Flexión. Encajamiento. Rotación externa. Flexión. ¿Sí? Y luego. Rotación interna. Rotación interna. Y luego. Extensión. Extensión y luego descenso. Se interna. Extensión. Y ya descenso. Descenso y expulsión. ¿Sí? Eso sí pueden cambiar un poquitito, ¿sí? En lo que hace la extensión y hace el descenso, esto es simultáneo, muchachos. No es que el feto lo haga, ¿sí? Pero primero el feto tiene que encajarse. Primero se tiene que encajar. Ya encajado, hace una rotación externa, se flexiona, ¿sí? Hace una rotación interna, se extiende, desciende y se expulsa, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver con otras imágenes. Pásame otra. La que sigue. Bueno, ahorita lo vamos a ver con imágenes y con unos muñecos y todo eso, pero bueno. Esta imagen se refiere al sinclitismo. El asinclitismo
es la relación que existe entre la estructura sagital, la que tiene el feto en medio, ¿sí? Entre fontanela anterior y fontanela posterior. Y la parte anterior, que es el pubis, y la parte posterior, que es el sacro, ¿sí? El asinclitismo es la relación equidistante entre la sutura y ambas estructuras, ¿sí? Y tiene que estar en medio, ¿sí? Tiene que ser, el feto tiene que ser sinclítico. Cuando está asinclítico, es que, y si es posterior, pues es porque el hueso parietal está más pegado hacia el poste posterior, hasta el sacro. Cuando es un asinclitismo anterior, es el pubis. Pásame otra. Entonces tiene que estar el feto sinclítico, ¿sí? Dependiendo si es anterior o posterior, depende de qué, para dónde esté flexionada la cabeza, si para atrás o para adelante, ¿sí? Lo habitual y lo normal es que el feto esté en medio, ¿sí? Que la relación sea equidistante entre la estructura sagital, la cabecita, y el pubis y el sacro. Cuando es posterior, el feto voltea la cara hacia atrás y pega al sacro. Cuando es anterior, voltea la cara hacia adelante y pega al pubis. Y es un mecanismo de trabajo de parto que lo va a dificultar, ¿sí? Si está en medio, así lo hace. Ciertamente, en el mecanismo normal del descenso del feto, se va moviendo de un lado para otro, ¿sí? Pero no tiene que ser constante. El feto se debe mover y estar buscando en eso. Hay fetos que se quedan en el asinclitismo posterior y hay fetos que se quedan en el asinclitismo anterior. Y eso no van a salir, se va a batallar muchísimo. Entonces, ese movimiento de asinclitismo es la sensación que tiene el feto de no caber, ¿sí? Porque acuérdense que se encaja de ladito. Si se ve que en la imagen no está derechito, se encaja con la cabeza hacia un lado, derecho o izquierdo, generalmente izquierdo, ¿sí? Por eso hace la rotación interna. Luego se encaja y se encaja de esta manera, se encaja viendo para un lado, ¿sí? Y en ese descenso, el feto es donde tiene que acomodar la cabeza en medio. El asinclitismo no es otra cosa, muchachos, que la sensación de acomodamiento del feto en el hueco pélvico, ¿sí? Entonces el feto va topando en el pubis, topando en el sacro, hasta que va descendiendo, ¿sí? Tiene que pasar derechito, hasta que embone ahí, ¿verdad? A veces el feto se queda con esa posición flexionada hacia el sacro, o se queda con la posición flexionada hacia el pubis y no va a salir, ¿sí? Hay manera de corregirlo, ¿sí? Si tenemos un trabajo de parto y esto ya en una dilatación completa y tú la revisas y te das cuenta que está en ciclitismo posterior o está en ciclitismo anterior, pues ya lo puedes corregir, tanto manualmente como con forceps. Los forceps son unos utensilios metálicos que ya los veremos y se pueden utilizar para corregir asinclitismo. Hay forceps que corrigen asinclitismo, hay forceps que son para traccionar, hay forceps que son para rotar y hay forceps que son para corregir asinclitismo. Entonces, pero sí lo tienes que valorar eso, ¿va? Si el feto está asinclítico y se mantiene la frecuencia cardíaca fetal normal y la mamá está bien y todo, pues te esperas a que el feto se acomode, lo tratas de acomodar tú. A veces no se puede y tienes que corregirlo tú manualmente o con forceps, ¿verdad? Pero es el asinclitismo. Ya cuando se encaja y el feto choca, 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 tiene que pasar en medio, ¿sí? Dame otra. Bueno. Todo esto lo tiene que hacer el feto para poder completar el mecanismo de trabajo de parto, ¿sí? Tenemos que tener ciertos requisitos para esto, ¿sí? El feto hace mucho por nacer, ¿sí? Los movimientos cardinales los hace el feto y es un gran esfuerzo que realiza. El feto tiene que hacer estos movimientos forzosamente para hacerlo, ¿sí? Y tiene que buscar la manera, digo que el feto tiene que encajarse y tiene que buscar la manera de embonar en esa pelvis. Tiene que llegar a pasar por el conjugado verdadero, conjugado obstétrico, conjugado diagonal, ¿sí? Pero eso ya es en el estrecho inferior de la pelvis. En el estrecho superior, el diámetro mayor es el transverso, ¿sí? Y es donde el feto entra en esa variedad de posición. Ya que entra ahí, pues ya viene todo el resto de los mecanismos cardinales de trabajo de parto, ¿sí? Para esto tú tienes que tener requisitos para poder desarrollar y ver que el mecanismo de trabajo de parto se va a desarrollar de buena manera. Entonces, primero tienes que determinar bien la presentación del feto, ¿sí? Tienes que estar seguro totalmente que está en presentación cefálica.
tienes que saber cuál es la posición del feto. Acuérdense que la posición fetal es derecha o izquierda y es en relación al dorso, ¿sí? Entonces tú tienes que decir, feto en presentación cefálica, derecha, dorso derecho, dorso izquierdo, ¿sí? ¿Por qué es importante saber dónde está el dorso, la espalda del feto? Porque cuando nazca, ya lo veremos, pero cuando nazca, cuando se expulse la cabeza, lo normal es que la cabeza se expulse en occipito anterior, ¿sí? O sea, que el bebé salga viendo hacia abajo, ¿sí? Que la nariz, la boca estén en relación al ano de la mamá, ¿sí? Y el occipucio la parte occipital del feto esté hacia el pubis. Esa es la presentación y la variedad de posición occipito anterior, ¿sí? Los fetos deben de nacer en occipito anterior. Occipito anterior se refiere que su occipucio está pegando con el pubis. Esa es la condición normal para que el mecanismo de trabajo de parto sea adecuado. Fetos con nacimiento en occipito anterior. Y ya sale la cabeza, ya logra exteriorizar la cabeza, se expulsa la cabeza fetal en occipito anterior. Pero tú tienes que saber si fue derecho o izquierdo, si el dorso está derecho o el dorso está izquierdo, ¿sí? Porque hay un movimiento que se llama de restitución, ya que nace la cabecita, donde tu obstetra, tu médico, tienes que llevar la cabeza hacia la posición en la que se encajó. Si se encajó izquierdo, pues se encajó derecho, ¿sí? Es que se tiene que ver con imágenes, pero lo vemos con el muñeco más en la otra clase. Pero está en la cabeza, y si tú ya dices, se encajó en anterior, en derecha o en izquierda, el dorso está derecho, está izquierdo, sale se expulsa la cabeza fetal en occipito anterior. Y tienes que hacer una rotación externa, que es una restitución, ¿sí? Pero si el dorso es derecho del feto, y tú lo rotas a la izquierda, pues lastimas el cuello del bebé, ¿sí? Le haces así como el exorcista, como la Chucky, entonces, y esa es una gran iatrogenia, ¿sí? Entonces tú tienes que restituir ese polo cefálico hacia donde está el dorso, ¿sí? Y no darle mala canchoncha al bebé hasta que le des vuelta, no. Entonces tú tienes que saber dónde está el dorso, porque lo tienes que restituir. Si es dorso derecho, volteas ese feto hacia el occipito derecha. Si es un dorso izquierdo, volteas la cabeza, tú que estás teniendo el parto, hacia la izquierda. Ya que restituyes, que es una restitución, entonces ya tienes que sacar el hombro anterior, sacas el hombro posterior, sacas el feto. Pero tienes que saberlo. Entonces es un requisito indispensable para un mecanismo de trabajo de parto normal, saber la presentación del feto y saber la posición, si es dorso derecho o dorso izquierdo. Fundamental, ¿sí? Y obviamente tenemos que saber la variedad de posición. La variedad de posición, que vamos a ver más adelante, es la relación que guarda las fontanelas anterior y posterior en relación al eje longitudinal de la madre, ¿sí? Eso lo sabemos con un tacto. En el tacto que vamos a estar haciendo constantemente en la paciente en trabajo de parto, tenemos que tocar las fontanelas. Tenemos que tocar, haces el tacto vaginal y tienes que tocar las fontanelas del feto, tanto la anterior como la posterior, y tienes que identificarlas anatómicamente. Cuando haces los primeros tactos de tu vida, cuando eres un médico blasto y haces tus primeros tactos, no se toca absolutamente nada, ¿sí? Yo hasta los residentes, o a los internos, o a los estudiantes, cuando los llevaba a las clases de obstetricia, que les llevaba a hacer tactos o a atender partos, antes del fucking COVID, pues haces el tacto del estudiante de medicina, de noveno, en ese entonces de quinto año. Y yo te decía, ¿qué palpas? Haces el tacto y calientito y aguadito y mojadito. Eso es lo que se siente porque no logras identificar. Pero en el tacto, como yo les decía, que te dura 4 o 5 segundos, tienes que checar todo eso, como les explicaba la vez pasada en las clases anteriores. Altura de la presentación, si el anus está íntegro o está roto, si la pelvis es buena, si la fontanela anterior, si la fontanela posterior, si la dilatación, si el borramiento, todo eso lo haces en 5 segundos o en 4 segundos. Entonces, la variedad de posiciones es fundamental para determinar hacia dónde va a rotar el feto. La mayoría de las veces, el feto se encaja en occipito izquierda anterior.
Y si se encaja en occipito izquierdo anterior, que ya lo veremos, pues tú sabes dónde va a estar el dorso para poder lograr la restitución. Entonces, sí es bien importante conocer la presentación fetal, la situación fetal, la actitud fetal y la posición. Entonces, es bien importante saber esto, porque todo lo que siga después de eso dependerá de lo que valoraste en el principio, ¿sí? Si no está si no está bien tu conocimiento de cómo está el feto en la posición y en la presentación, vas a causarle mucho daño. Y como yo les explicaba y les decía al principio del curso, esos primeros segundos en los que nace el bebé son fundamentales para el resto de su vida. Entonces, tú tienes que saber cómo vas a entender el parto, cómo viene ese feto, ¿sí? Eh, si no sabes en qué posición está y cuando nace la cabeza lo restituyes al lado contrario, le provocas un daño cervical, le provocas un daño en el plexo, en el plexo braquial, le puedes afectar una clavícula, le condiciona su vida a ese ser humano. Entonces, es fundamental saber todo este tipo de situaciones, por más simples que parezcan, ¿sí? Ahora, estamos facilitando las cosas. El feto nace hasta en el taxi, o ahora, desafortunadamente, hasta en las casas y en las albercas. Claro que sale porque sale, ¿sí? El problema no es ese. Si tienes una paciente y la trasladan de su casa al hospital, no alcanza a llegar y el taxista atiende el parto. No hay bronca, ¿sí? Salen solos hasta en el baño. El problema es saber resolver las eventualidades. El problema es saber resolver cuando el feto está ciclíptico, cuando el feto no tiene una variación, cuando viene en posterior, todo eso. Ese es el chiste de la obstetricia, es lo bonito, saber identificar los problemas. La mayoría de las veces el feto hace todo el movimiento solo, pero aquí incide el médico. Aquí es donde ustedes deben de saber qué hacer cuando algo anda mal, ¿verdad? Eh, eh, la precursora del parto en casa, la precursora del parto humanizado, la precursora del parto asistido por familiar, una alemana, que gracias a ella se estimuló en el mundo el parto en casa, que ahorita tuvo un auge, está bajando, de repente sube y eso. Murió en su casa en un parto por hemorragia obstétrica, ¿va? Entonces, pues tener el problema, las contingencias en esta situación, ¿va? Bueno, dame otra. A ver si puede pasar otra, Fer. A ver cuál sigue. Bueno, entonces es lo que les decía, que vamos al principio, vamos a repasarlo en esta serie de clases que vamos a tener. La situación es la relación que existe, el eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre, ¿sí? Entonces, en una presentación cefálica, pues va a ser la situación longitudinal, ¿sí? No puede haber presentación cefálica con situación transversa, no puede haber, ¿sí? Sí, ni puede haber situación cefálica, presentación cefálica con situación oblicua, ¿sí? Todas las presentaciones cefálicas van con situación longitudinal, ¿sí? Porque está en vértice, ahí sí no hay pierde, ¿sí? Entonces, situación fetal es la relación del eje del feto con el eje de la madre, ¿sí? ¿La que sigue? La presentación es la que les dio se explicaba. Es la estructura fetal que se encuentra en la pelvis o en el canal del parto, ¿sí? Ya sea las nalgas, o la cabeza, que es la presentación de vértice, o un hombro o una mano, ¿va? Podemos tener, generalmente es presentación cefálica y presentación pélvica. La pélvica están en la liguita, hay sus variantes. Pero puedes tener una presentación cefálica compuesta. La presentación cefálica compuesta es que esté el feto de cabecita, pero que tenga una mano o que tenga la piernilla también cerca es una presentación compuesta y es anormal, ¿sí? Lo normal es que el feto esté en presentación cefálica y en presentación de vértice en la cabecita, ¿sí? En las imágenes que se ven ahí, bueno, por ejemplo, en la primera imagen de abajo, de la izquierda, es una presentación de frente, cefálica pero compuesta de frente. Cefálica pero compuesta con presentación de cara. Está una presentación podálica y una presentación transversa que está en la otra imagen, ¿verdad? Pero bueno, lo vemos con calma esto para explicárselo. Espero mañana ya poder explicarles bien con mi computadora.
para que se entienda un poquito mejor. Les repito, y como se van a poder dar cuenta, pues estas cosas es de palpar, ¿verdad? Y de ver, y de estar ahí a un lado de la paciente para que te hagan sus Leopold, pero pues por el fucking COVID, pues no se va a poder. Pero bueno, en lo que se pueda, vamos a hacerlo así, ¿de acuerdo? Entonces, mañana vemos esto, y es una presentación cargada, nos vamos a llevar quizá 2 semanas en esto, porque es bien importante y es la base de todo esto. Terminando esto, ya viene la patología obstétrica, pero aquí vamos a llevarnos un buen ratito con esto. Así que es todo el mecanismo de trabajo del parto, desde ver, identificar cómo está el feto hasta que nace, ¿sí? Que es un chorro de cosas, y curva de Friedman, y oxitocina, contracciones, dilatación, todo esto. Bueno, ay, muchachos, disculpen por la cuestión cibernética, pero bueno, espero que mañana no haya problema para poder expresarla bien. Si batallo, pues te aviso, ¿sí? Dime. Sí, no se preocupe. Bueno. Ojalá ya no lleve a partos. ¿Eh? Ojalá ya pase el COVID para que no lleve a partos. Sí, posiblemente se va a poder buscar la manera, pero pues es que van a ser bien poquitos y no pueden entrar toda la bola, a lo mejor uno de repente. Ahora, pues, seguramente alguno de ustedes va a tener que, si lo hacemos algún tipo de rotación, y de manera clandestina, y yo sé que estás grabando la clase, ¿verdad? Ni modo, pero bueno, si me corren es culpa de ustedes, pero a lo mejor de manera clandestina Lo cortamos. no está permitido llevarlos a hospital, pero bueno, a lo mejor a uno de ustedes por día, uno por día, y ya veremos, pero pues el chiste es que se pueda, ¿sí? Ya averiguaremos la manera, ¿sí? Pero no le digan a nadie. No, Si me corren, chitón. Porque si ganamos, ganamos. bueno, ahora pues, mañana si Dios quiere. Bye, Doc. Mañana. Saludos. Gracias. Gracias, Doctora. hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias. Gracias.